Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar de inmediato con la clase, si les parece, con el curso el día de hoy, que vamos a tener la discusión con respecto a la presentación de la profesora Elsa Ciude la semana pasada sobre la fenomenología. Vamos a proceder igual que hace 8 días con la profesora Laura, dejando que sea ella misma, la profesora Elsa, la que guíe la discusión y la que modere también el uso de la palabra, etc. Y entonces le doy la palabra a Elsa para que ella siga adelante entonces con la clase. Luego, al final, ojalá unos 15 minutos para las 7 o si nos extendemos mucho, o si no, pues hay un momentito al final para revisar lo de los grupos y la distribución de las personas en los grupos para que no haya ningún malentendido con respecto a eso. Entonces, Elsa, bienvenida, bienvenidos todos y todas y te doy la palabra y la moderación de la sesión. Muchas gracias, Pablo. No sé si comenzamos con una de las preguntas que habían escrito la semana anterior sobre si la ecología es lo mismo que destrucción que de construcción en Derrida y destrucción en Heidegger. A ver, eso pues es interesante, digamos, sería interesante como rastrear hacia dónde se han movido, digamos, esos términos, porque en efecto, pues tanto Heidegger como Derrida, pues tuvieron un acercamiento muy fuerte con buena parte de la obra husserliana. De hecho, Derrida le dedica pues también parte de su obra, ¿verdad? Por ejemplo, criticar el origen de la geometría de Husserl, etc. Pero sí encontramos, digamos, bastantes diferencias. La deconstrucción en Derrida siempre, digamos, está relacionada con el lenguaje, ¿verdad? Con el discurso. Y en ese sentido, digamos, por lo que deconstrucción Derrida entenderá, aunque nunca lo define pues en términos estrictos, ¿verdad? O más bien para él, pues ese término sí lo utilizó en sus textos, pero quizá el término mismo se hizo más famoso que lo que Derrida hubiese pensado. Probablemente por la época, porque se hablaba de estructuralismo y Derrida trae esta cuestión de construcción que sonaba un poco como a desestructurar. Pero bueno, Derrida finalmente lo que, digamos, se dirige a decir con esto de la construcción, primero es que eso no es un método, es, si se quiere, una forma de acceso que tiene cualquier lector hacia un texto o hacia un discurso. Entonces no podría ser metódico en el sentido de que nos dé unos pasos a seguir para deconstruir un discurso, y entonces no encontrarán tal método en Derrida. Lo que Derrida está apuntando por deconstrucción es que el acercamiento que tiene el lector frente al texto es deconstructivo, y aquí nuevamente creo que salta a relucir la relación de la filosofía del siglo XX con la escolástica, porque no estaríamos hablando de una filología, ¿verdad?, del texto. Es decir, no nos interesaría ver las etimologías estrictamente y usos
del sentido completamente cerrados, ¿verdad? Entonces, no es hacia eso a lo que apunta Derrida, sino más bien a un lector que se posicione en una lectura que siempre se da desde los márgenes, ¿verdad? O desde el margen. Leer sería como una forma de abrir el sentido del texto para encontrar una especie de relaciones discursivas que hay entre los textos, por ejemplo, de la filosofía, pero a la vez para darse cuenta que ese discurso tiene cuestiones que quizá no se dicen con la fuerza que se quisiera, por no utilizar la palabra oculto. O sea, en el texto también nos muestra eso que no está en el texto, y eso es como la paradoja de la lectura en Derrida. Y ahí es a donde comienza pues a hablar de toda la cuestión de la diferencia. O sea, el texto también posibilita, digamos, que surja lo diferente, precisamente por lo que el texto no contiene o lo que el texto deliberadamente omite o desde donde se posiciona, etc. Entonces, esa deconstrucción precisamente es casi que la tarea de cualquier lector frente a los textos. Y en ese sentido, la filosofía en Derrida sería pues la deconstrucción de los discursos. Eso sería un poco. En Heidegger, que pues es anterior, ¿verdad? El planteamiento heideggeriano es anterior al derridiano. La destrucción, en realidad, por destrucción lo que Heidegger está intentando decirnos es que la metafísica tradicional de la filosofía, al acercarse a la cuestión del ser, ha respondido siempre desde la cuestión del ente, y por ende la metafísica o la terminología metafísica tradicional no nos funciona para seguir trabajando en filosofía, y hay que destruir, digamos, esa posición desde donde veníamos pues hablando. Entonces, por eso es que Heidegger justamente abandona los términos de la filosofía tradicional. Heidegger sí utiliza mucho recurso de etimologías y sí da muestra de toda su erudición filosófica, pero por ejemplo abandona términos que para él son muy problemáticos como sujeto, ¿verdad? Que en Husserl es muy importante. Y bueno, es curioso porque Husserl estaba planteando una filosofía radical, pero para Heidegger Husserl no fue suficientemente radical porque no destruyó, digamos, la metafísica tradicional, ¿verdad? Según Heidegger, y se dedicó pues a describir actos de conciencia, y eso es un tema que suena muy moderno, no abandonó el lenguaje, tuvo un paso cartesiano. O sea, desde la óptica de Heidegger, Husserl no vio el asunto en su total radicalidad, y pues para Derrida todavía hay que ir un paso también más allá. O sea, por eso Derrida dice hay que colocarse en los márgenes para hacer lectura filosófica. Entonces, creo que cada quien intenta llevar con mayor radicalidad pues el cometido, ¿verdad?, de su filosofía. Ahora, en Heidegger la destrucción tampoco sería un método, ¿verdad?, en términos, digamos, de la ciencia del siglo XX, si se quiere, bueno, no sé, un paso metódico. Y de hecho, los heideggerianos tendrían mucho problema con considerar la fenomenología un método, ¿verdad? Porque suena casi que a una técnica, suena a que nos acercamos demasiado quizá a otros círculos que también surgieron por ahí de principios del siglo XX.
Entonces, para los heideggerianos se habría un problema con esto. Para Derrida el problema con el método es que si hay método hay que construir también el método. Entonces, se trata siempre de romper, digamos, esa estructura que se me presenta como cerrada y última. En Derrida habría como que abrirla, ¿verdad? Volver a posicionarse sobre eso y quizá, bueno, diríamos en fenomenología, volver a reactivar el sentido, ¿verdad? Desde otra posición. En Heidegger más bien esto es lo necesario que realiza el fenomenólogo para poder preguntarse por el ser nuevamente, ¿verdad? Y no contestar con el ente, o sea, no hay manera, utilizando el lenguaje filosófico tradicional, de contestar a la pregunta por el ser sin responder con el ente desde el vocabulario platónico, aristotélico, kantiano, etc. En Husserl, la epogé en realidad sería la actividad a la que se dedica cualquier filósofo, que por supuesto en Husserl será un fenomenólogo, y no tiene directamente que ver con el texto, ni con el discurso, ni con el lenguaje, como sí sería, por ejemplo, en Derrida, porque se puede hacer epogé de cualquier asunto. Como les señalaba la semana anterior, se puede hacer epogé de, pues directamente de un acto de conciencia como la percepción, se puede hacer epogé para pensar asuntos de género, se puede hacer epogé sobre el dolor, y consistiría en esta sospecha, digamos, por todos los presupuestos que tenemos. En fenomenología sería algo así como que cada vez que creamos ya tener, pues por sobreentendido, un asunto, hay que reactivarlo, hay que abrirlo nuevamente para volver a revisarlo. ¿Cómo se da eso? Por ejemplo, en la vivencia. ¿Cómo es ese darse, digamos, al sujeto de esa cosa? Si no hacemos esto, por ejemplo, habría problemas porque, por ejemplo, con la cuestión del género, si creímos en algún momento que teníamos claro que solo habían dos géneros, que además eran binarios y además estaban ligados completamente a la biología, el fenomenólogo lo que diría es, sí, por supuesto que los biólogos tendrán razón en lo que hacen, en lo que dicen, y eso no es lo que nos interesa. Me interesa ver cómo es que se vive el género. Y ahí es a donde justamente la fenomenología puede decir algo. Porque, por ejemplo, con esta cuestión de las personas no binarias, esto rompe totalmente, digamos, con la manera en cómo siempre se nos ha explicado qué es el género, por ejemplo, pero el fenomenólogo iría a cómo es que se da la vivencia de esto no binario, o sea, ¿qué entiende una persona por no binario? ¿Cómo, qué puede decir esta persona, digamos, de lo no binario? Y de ahí comenzar a ver, pues, cómo se llega a, no una explicación, sino no una descripción de eso. Pero por supuesto, si eso vuelve a clausurarse y entonces ya tenemos géneros binarios y no binarios, y en 50 años volvemos a tener un problema con esto, hay que reabrirlo nuevamente. O sea, no hay nada que esté totalmente clausurado para la fenomenología, todo puede volver a revisarse, y en eso consistiría el tematizar. Tematizo un asunto y es acercarme a ese asunto, no desde lo que se ha dicho. A lo dicho probablemente volveremos para, pues, lograr escribir un paper, un artículo o algo sobre ese asunto, pero lo primero que hace el fenomenólogo no es volver hacia lo dicho, sino a ver cómo es que es ese darse del fenómeno en estudio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la epogésis parecería, pues, un paso metodológico, se hace el paso metodológico que tendríamos todos los filósofos, aunque Husserl no, como les decía, no dejó estrictamente escrito un método,
quizá por una fuerte herencia de sus profesores, de los colegas con los que debatía en la época, él no tenía problema con hablar de método. No veía en el método, digamos, en que la filosofía se preguntara por su método, o sea, cuál es el método que deberíamos aplicar los filósofos, ¿verdad? Para Husserl eso no era un problema, más bien era parte de la responsabilidad del filósofo preguntarse por si el método científico nos quedaba muy corto en nuestra tarea filosófica, y si nos queda así de corto, entonces, bueno, ¿cómo es que debe proceder el filósofo para hacer filosofía, ¿verdad? Para atender, para tematizar, para esclarecer sus asuntos? Entonces, en casi que toda la obra husserliana, Husserl en algún momento hablará de método, aunque nunca diga, este es el método fenomenológico, dice, el filósofo tiene que buscar su método. ¿Por qué? Porque si no busca el método, digamos, pues no, para Husserl sí habría un problema en creer que cualquier cosa vale, ¿verdad? Por cualquier otra cosa, o sea que una especie de relativismo total nos llevaría a un problema ético. Entonces, ahí la cosa se complica porque para Husserl la tarea del filósofo en algún sentido tiene que ser científica, y es en el sentido de que tenemos que hacer un trabajo estricto y responsable. O sea, no es como, si se quiere, decir cosas por decir o pensar que cualquier cosa vale por cualquier cosa, sino hacerlo como de un modo estricto. Y esto es justamente lo que le criticarán los filósofos posteriores, ¿verdad? Esta necedad husserliana de ver en la filosofía un trabajo, digamos, como ciencia estricta, ¿verdad? Como una especie de, ahí sí se quiere, una fundamentación de todas las ciencias, ¿verdad? Es como un paso más allá. Entonces, bueno, esta cuestión digamos, se complica de acuerdo al texto que uno lea en Husserl, pero justamente veía que digamos que la definición del ser humano en términos netamente numéricos, estadísticos o conceptuales, que si bien nos ayuda para tomar decisiones en la sociedad y demás, pero creer que a ese es el último conocimiento al que tiene que acceder el ser humano, nos lleva a una crisis ética, porque la ética no solo, digamos, se basa en estos asuntos. Y veía en las dos guerras mundiales justamente, pues la crisis de Europa, para Husserl era la crisis de la filosofía. Era como ese desentendimiento, digamos, que habíamos tenido por obnubilarnos, digamos, por hacer otras cosas, digamos, de corte más pues, científico tradicional, y olvidarnos de otras cuestiones que no, digamos, podían ser explicadas, ¿verdad? Por netamente numéricamente o por una ciencia estadística. Ese es el punto, ¿verdad? El por qué, cómo llega un ser humano a matar no sé cuántas personas, no se puede explicar en esos términos. Se explica porque sabemos a cuántas personas mató, pero es, digamos, el filósofo tiene la tarea de ir y decir, bueno, ¿cómo es que llegamos a esto? Entonces, para Husserl sí teníamos una responsabilidad muy grande, digamos, en cuanto al pensamiento de los ideales, digamos, pues del mundo, no sé. Entonces va por ahí. Sí, la pregunta del ser es la que está mal planteada. Y bueno, Pablo, ¿vas a decir algo? Estabas con la mano. Sí, hay algo que quería decir en relación con
con lo que estabas describiendo, porque me parece que detrás de todas las diferentes temáticas que las conferencias van a abordar, está en algún sentido el intento contemporáneo, filosófico, de seguir dándole un lugar o de darle un lugar nuevo o de mantener un lugar a la filosofía dentro de la configuración contemporánea de los saberes. Digamos que el feminismo, como la fenomenología, como ahora el postestructuralismo, incluso la filosofía analítica, el marxismo, la hermenéutica, todas estas corrientes filosóficas y perspectivas filosóficas que son contemporáneas, digamos, después de Kant, por decirlo en algún sentido, están dando respuesta también a la pregunta de ¿es legítimo seguir haciendo filosofía? ¿O cómo es legítimo seguir haciendo filosofía? ¿O es válido seguir haciendo filosofía? Después del auge, digamos, que tuvo la ciencia natural y luego la aparición de las ciencias sociales en el siglo XIX, principios del XX, y en algún sentido un desplazamiento de la filosofía de un lugar anteriormente central en el esquema, en el dibujo de los saberes en Occidente. Y la idea de que, bueno, se trata de competir con las ciencias o se trata de acompañar el trabajo de las ciencias o se trata de relanzar la filosofía de un modo completamente nuevo, porque la revisión que digamos de las premisas filosóficas como los binarismos y los dualismos que Laura nos comentaba con respecto al feminismo, la revisión de la terminología, la revisión misma de la historia, del pensamiento, para darnos cuenta de que ha sido una historia sesgada, digamos, con una perspectiva de género sesgada y patriarcal, etcétera, logofalocéntrica o falologocéntrica, etcétera. Y ahora también, en el caso de la fenomenología, también hay una posición de decir, si vamos a seguir haciendo filosofía, habrá de ser de este modo. Y un poco el postestructuralismo también en algún sentido dirá lo mismo, y como que todas estas perspectivas parten en algún sentido de una sensación de crisis de la filosofía. No de la filosofía como disciplina, como decía Deleuze, ¿verdad? Si la filosofía se muere, será de risa ante los que dicen que no sirve para nada. La filosofía morirá, pero de risa ante los que dicen que la filosofía va a desaparecer. Sino más bien de validarse en una configuración distinta del saber, de las disciplinas y de las ciencias. Y de entender, bueno, dónde vamos a aportar, cómo vamos a aportar y cómo vamos a continuar. Entonces quería preguntarte directamente, digamos, y incluso también sería una pregunta que podría también hacérsele a Laura, si quisiera responderla también ahora, en relación con las dos perspectivas que hemos visto hasta ahora, el feminismo y la fenomenología. ¿Cuál sería esa definición de lo filosófico y de la filosofía, y cuál sería como decir, bueno, la filosofía ya no está en este lugar, ahora va a estar en este otro lugar para hacer este otro tipo de cosas o para hacerlas de este otro tipo, de este otro modo? Digamos, si pudiéramos reducir, que ya es una reducción claramente muy brutal, al feminismo y a la fenomenología, a este reflejo de la filosofía contemporánea, decir, bueno, la filosofía puede seguir, pero solo de este modo. ¿Cómo sería? Siendo muy brutal yo en la pregunta, obviamente reduciendo muchísimo todo lo que es, pero para entender que ese gesto está ahí, digamos, en algún sentido en todas estas corrientes filosóficas, ¿verdad? Es decir, como posicionamiento contemporáneo ante los problemas filosóficos, obviamente, pero ante el mismo lugar de la filosofía en la configuración de los saberes.
Claro, bueno. Al menos para la fenomenología husserliana sería desde la subjetividad. El problema que ve Husserl es que pues la ciencia social, si se quiere, vio o encontró en el método científico de las ciencias duras la única manera de hacer ciencia. Bueno, después ya vemos que esto cambia un poco, pero para Husserl sí fue una decepción ver que la psicología, por ejemplo, estaba haciendo lo mismo que la ciencia médica en algún momento, ¿verdad? Y que ni tan siquiera se preguntaba o se cuestionaba si eso debía ser así. Entonces, Husserl dice que si la filosofía sigue el método de las ciencias naturales, decapita la subjetividad. Lo propio de la filosofía sería, pues, ver cómo es que constituimos sentido subjetivo. O sea, finalmente es como lograr ver que el sentido subjetivo es una evidencia, ¿verdad? Y justamente, pues, la filosofía se ocuparía de todo eso, digamos, desde la vía, en primer lugar, por ejemplo, de la primera persona, ¿verdad? Entonces es una recuperación por la primera persona, ya ahorita podemos hablar eso, por ejemplo, desde las ciencias médicas. Eh, entonces, no importa que siga operando las ciencias naturales, no importa que las ciencias sociales se hayan ido también por el método de las ciencias naturales, la filosofía, si está tentada a hacer eso, digamos, es un riesgo porque ahí no vamos a encontrar, digamos, o no vamos a atender lo que deberíamos estar atendiendo. Ahí la pregunta es, ¿qué deberíamos estar atendiendo? Para Husserl, esa es la tarea infinita que tiene el filósofo por siempre reactivar ese sentido de la evidencia, que es la vivencia subjetiva del mundo. Y ahora Adrián en la tarde me preguntaba que si esto es un antropocentrismo, el profesor Adrián. Y pues sí, en cierta, yo no sé si la fenomenología podrá salirse de un antropocentrismo, lo dudaría, pero al menos sí caben, digamos, el estudiar otro tipo de cosas, por ejemplo, la vivencia animal, ¿verdad? Podemos encargarnos de eso, no desde el sentido objetivo de las ciencias naturales, sino pues desde otra posición. Entonces, esa sería como creo yo, la respuesta que yo encontraría en Husserl. Ya habría que ver, pues obviamente en Heidegger y en Derrida, que no son muy fuertes, pero en Husserl sería eso. En Patosha, por ejemplo, y eso se pone aquí ya más gris, en Patosha sería el cuidado del alma, ¿verdad? Cuando él ve que lo propio que descubrieron los filósofos antiguos es esta cuestión por el cuidado del alma. Y el cuidado del alma es justamente lo que nos llevaría a poder establecer, digamos, mucho mejor la idea de comunidad. Y justamente esta cuestión del cuidado del alma es por no decir, por supuesto, subjetividad, porque para Patosha también hay un problema con lo subjetivo, pero va por ahí, es la misma cuestión. Las ciencias naturales no cuidan el alma. Entonces, el filósofo lo que haría es volcarse a este cuidado del alma, que es ¿verdad? Esta preocupación por lo humano, ¿verdad? Y cómo entablamos lazos que en Patosha serían políticos, pero desde, digamos, no desde bueno, aquí Laura me corregirá, no sé, desde los partidos políticos o prácticas políticas, sino desde el pensar, digamos, político, de cómo queremos, digamos, que aquí sería filosofía política, creo, de la diferenciación que había hecho Laura el semestre pasado, incluso de lo normativo, ¿verdad? Cómo estamos pensando que deberíamos de llevar los lazos comunitarios. Entonces, esas serían como dos perspectivas, por ejemplo, de la fenomenología. Laura, ¿vas a decir algo? Sí, en vista de que hubo interpelación directa, pues bueno, me veo forzada a intentar dar una respuesta. Bueno, muy rápidamente, frente a una pregunta que se las trae bajo todo sentido, diría que desde los feminismos podríamos pensar en tres grandes ejes
con la filosofía. Uno, que lo personal es político. Creo que en esa frase se subsume buena parte de la intencionalidad de los feminismos al incorporar la vida privada, todo aquello que en algún momento se pensó fuera de la discusión o que fuera meritorio inclusive del espacio público, a traerlo al pensamiento filosófico. Y eso implica pues también un segundo gran componente, que es que los afectos son protagónicos, no estarían enviados a lo marginal ni estarían pensados como vicios. Ahí estoy intercalando un poquito con Spinoza, que claramente es un filósofo que lo pensó de esa forma y que considero que de una u otra manera abre el campo para poder pensar la relación entre la filosofía y los afectos. Si bien otros pensadores lo hicieron previamente, pero creo que la aproximación de Spinoza es interesante y cómo los feminismos también le otorgan un lugar protagónico. Y en tercer lugar, el llamado a repensar esta cacareada y pretendida objetividad y neutralidad que se le pretende asociar, tal vez ya no tanto contemporáneamente, pero que todavía persiste, ¿verdad? Esta idea de la pretensión de un conocimiento objetivo o neutral fuera del espacio, tiempo, historia, arreglos políticos y demás. Y me voy a atrever a contestar qué pensaría de Derrida, porque sí es un autor que sí lo he trabajado bastantito, al menos desde la teoría política, no tanto desde su lectura de la fenomenología. Pero sí puedo recordar muy bien cómo en Políticas de la Amistad él plantea que la filosofía, de lo que se trataría muy apuntado en Nietzsche, es del quizás. Para él justamente lo que se trataría de la filosofía para que pueda responder a los retos de lo contemporáneo es posicionándose del quizá y accediendo al juego, ¿verdad? No limitándolo al juego de significantes, a la posibilidad de repensar constantemente los presupuestos, sin que esto signifique el abandono o la pretensión por el conocimiento, pero entendiéndolo en todo momento como algo provisional, siempre diferido, mucho en la línea como lo planteó Elsa, ¿verdad? Un conocimiento siempre en vías de deconstrucción. Bueno, antes de darle la palabra a Andrés, gracias Laura. En efecto, en esto que acaba de decir Laura, pues realmente la fenomenología en ese sentido se vería bastante, digamos, no encontraría ahí ninguna diferencia con el feminismo, ¿verdad? Obviamente cada uno desde sus aportes, porque en efecto para la fenomenología el tiempo es subjetivo, la historia es subjetiva, o sea, la historicidad, ahí hay una carga subjetiva. Y por eso precisamente a la fenomenología se le hace tan fácil hacer estudios de género, ¿verdad? Porque no es el sexo lo que interesa, sino el género. Ya donde está la carga subjetiva, digamos, por ese acto performativo, ¿verdad? Lo llamará Butler, que es el género. Entonces no había, digamos que mientras escuchaba a Laura, veía cómo justamente ahí está, cómo se nutren, digamos, estas perspectivas, cada una desde su trabajo independiente, porque la fenomenología no hará el trabajo político, ¿verdad? Que tan maravilloso que harán los feminismos, digamos, pero sí hay un entrecruzamiento muy sencillo para hacer entre ambas cuestiones. Y aquí le contesto a Jean-Paul, ¿por qué la ciencia no cuida el alma? Jean-Paul, si te preguntas hoy, por ejemplo, si le preguntas a algún científico hoy por el alma, lo que te diría, la respuesta que te va a dar es por la mente. Y aquí ya se nos embarriala mucho la cancha, ¿verdad?, de términos, porque, a ver, si te das cuenta, el término alma cae incluso en un desuso, y cuando se cree que el ser humano tiene alma, repensando nuevamente el dualismo, porque no ha sido abandonado en la ciencia también, digamos, en algún sentido, sigue trabajando en un dualismo, sería la mente, ¿verdad? Entonces está la mente y el cuerpo, pero la mente finalmente está la cacofonía maravillosa. La mente sería explicada para un neurocientífico desde las conexiones neuronales. Entonces, por supuesto, la mayoría de investigaciones hoy
te explican todo desde lo neurológico. Entonces, si queremos pensar el amor, es una conexión entre la neurona tal y la neurona la, y es una, no sé, un tránsito energético entre, qué sé yo, cosa de la mente con otra cosa de la mente que tiene un reflejo en el cuerpo. Entonces, por eso Patocha tiene que acudir a estos términos, de esta preocupación griega, que hoy nos sonaría bastante metafísica, porque justamente lo que ve es que el cuidado del alma realmente es una preocupación filosófica, y es el cuidado por hacia dónde va el ser humano, que justamente no puede explicarse en términos neuronales. Entonces, ya ahí, digamos, es que por ahí es que va la discusión. Andrés. Sí, buenas tardes. Gracias por la exposición, profe, primero que todo. Y mi comentario, pregunta, no sé cómo verlo, o lo que vaya a decir que tenga al menos un valor para ser replicado. Pues estaba también viendo la presentación que usted hizo, profe, con respecto a la enseñanza de la filosofía, pues, también de la fenomenología. Y justamente el comentario que hizo el profesor Pablo Hernández tiene que ver, o bueno, al menos se asemeja mucho el comentario que realizó en esa conferencia Laurence Sainz con respecto al valor de la mujer dentro de la producción filosófica en la enseñanza de filosofía, creo. O al menos así lo puedo interpretar a modo de resumen. Y aunado con la exposición que realizó la profesora anteriormente, Laura Álvarez, con respecto al feminismo, bueno, al feminismo, al menos en Simone de Beauvoir, y con la respuesta que me dio ante mi pregunta en esa sesión de discusión, yo concluí personalmente que la posición del hombre ante la mujer debe, al menos de ser como, bueno, no debe, tiene que ser, sino que también está la posibilidad de ser un acompañante, de ser una escucha, ¿verdad? De escuchar las exigencias o escuchar sus historias. Aquí vuelvo a esta noción de la historicidad en el sujeto, si se quiere, para poder comprender y sentir empatía ante estas luchas o conflictos que tienen las mujeres. O las personas que se representan como mujer, para utilizar los términos que utiliza la profesora Álvarez. Entonces, siento que este comentario que realizó Pablo Hernández al respecto de esta unión quizás de fenomenología y feminismo, creo que seguimos teniendo este llamado, si se quiere, a poder comprender al otro, ¿verdad? Digamos, en esta situación social, sea quien sea, ¿verdad? Y se represente como se representa a sí mismo, tenemos que estar, al parecer, como escuchando al otro en esta interacción. Y vuelvo quizás a hacer referencia con la estructura áulica, o sea, la estructura que se utiliza en las aulas, más que todo en las filas, quizá, hacer más un círculo cuando se puedan ver los rostros, cuando uno pueda volver a ver al otro, cuando se está realizando un comentario, un aporte. Entonces siento que por ahí va esta quizás forma de socialización y relación justamente con el otro que tenemos enfrente y poderlo escuchar y empatizar con él. Pero bueno, esas son como algunas ideas que tenía a partir de su exposición de hace unas semanas con respecto a la enseñanza de la filosofía, con el comentario del profesor que acaba de realizar y también con la exposición de la profesora Laura Álvarez. Gracias. Gracias, Andrés. Sí, en efecto, digamos que para la fenomenología sería muy difícil pensar en que, por ejemplo, la enseñanza sea solo desde el ámbito de lo racional. Por supuesto que pensaríamos que tenemos que llegar a pues, establecer racionalmente
no sé, algo, ¿verdad? Que nos lleve como a por lo menos tener alguna, no sé, algún, no sé si la palabra sería acuerdo, pero bueno, para convivir o para pensar los asuntos. Pero no es esa, digamos, la primera relación que tenemos en filosofía. En filosofía y en la enseñanza de la filosofía, el primer encuentro, y aquí no iría desligado la razón de lo afectivo, como decía ahora la profesora Laura, porque justamente lo que vería es que hay un fuerte, en la pedagogía hay un fuerte nexo con lo corporal, entonces con el gesto, la mirada y con, digamos, la empatía. En fenomenología la empatía no es un proceso racional, es un proceso corporal, ¿verdad? Es responder al otro sin necesidad de palabra, por ejemplo, ¿verdad? Es esta cuestión, las palabras, hay una frase de un fenomenólogo que se llama Daniel Herrera Restrepo que dice que las palabras siempre llegan tarde. O sea, y en efecto es así. Lo primero es justamente la relación corporal que tenemos con el mundo y esa relación es con el otro. Entonces, la pedagogía, al menos en Husserl, sería justamente o parte también de esta relación afectiva corporal que tenemos con el otro. Por ejemplo, ahorita Andrés se me presenta únicamente como un cuerpo fónico, ¿verdad? Que suena, pero hace falta toda la cuestión de la mirada, ¿verdad? De la gestualidad, incluso del performance de la labor docente, ¿verdad? Como el aula como una escena, y bueno, etcétera. Pero digamos que, por ejemplo, para Levinas, la pedagogía sería más bien la acogida del otro. Esta, si se quiere, este reconocimiento del encuentro cara a cara con el otro, en donde yo veo, acudo al llamado del otro, digamos, justamente no para decir, sino para escuchar. Entonces en Levinas está así este fuerte componente que estás diciendo, Andrés, de primero escucho, incluso corporalmente, qué es lo que el otro me tiene que decir, y ya después yo puedo decir, actuar, o lo que sea. Levinas verá, por ejemplo, que justamente ese rostro que se me presenta frente a mí, lo que me da, lo diseña, digamos, es de esa infinidad, que es la infinidad de ser otro, de esa imposibilidad de capturar, captar, conceptualizar o decir algo que defina estrictamente al otro. El otro es infinitamente otro. Y es a eso que a lo que yo tengo que abrirme y acoger. Por eso justamente les decía la semana pasada, Levinas hablará del pobre, la viuda, ya se me olvidaron otra vez, el pobre, la viuda, bueno, y los otros dos, ay, ¿cómo se llama? El indigente y me falta uno más. El extranjero. Y el extranjero, gracias. Porque es aquel que se me muestra como infinitamente otro. Entonces, es a eso lo que tengo que abrirme, y ahí viene mucho de lo pedagógico en Levinas, porque Levinas verá que la totalidad, y en esa totalidad, los totalitarismos, primero hablan, primero dicen, primero hacen, antes que ver qué es lo que el otro, la noticia que el otro me trae con su sola mirada. Entonces, pues estas son las cosas bellas de la fenomenología para pensar la pedagogía. Y es justamente también las dificultades que se tienen en la virtualidad, que yo creo que esto viene como a movernos el piso, ¿verdad? A los fenomenólogos para ver cómo se hace descripción del cuerpo aquí, ¿verdad? Cómo se da el encuentro intercorporal en la virtualidad. Pero bueno, va por ahí. Jean-Paul, ¿ibas a decir algo? Volviendo un poco a la pregunta que yo planteé y después se respondió, siento yo que cuando dicen alma, o sea, que la ciencia no se cuida no cuida del alma, está refiriéndose como tipo, está permeado, siento yo, por el pitagorismo, que veía como el alma algo superior y el cuerpo como un mero
obstáculo. Ahora, esa noción que siento yo desde de ahí ha venido cambiando y ha venido mutando y vistiéndose con otros trajes que se resignifican un poco para la versión de lo moderno en cierto tipo, en cierta parte de la historia. Entonces, si bien la ciencia ahorita en este momento usa palabras como mente o como conciencia, antes se decía ánima o cosas diferentes, pero la ciencia, siento yo que todo el mundo siente como que al reducir todo a cosas, a una visión mecánica de la realidad, como usted decía, sobre el amor o sobre la afección que tengo yo sobre otra persona y la reducen en un montón de conexiones bioquímicas, están dejando detrás lo que es realmente y lo está tratando de escribir, pero se le escapa. O sea, siento yo que eso es porque lo ponen en otros términos, pero realmente no se le escapa. O sea, siento yo que es la manera que tiene la persona actual de ciencia para poder hablar sobre esas cosas, pero no siento que mate o que le haga daño al alma, porque realmente sí la cuida, pero en términos de lo que él entiende por alma o lo que él entiende por psique. Gracias, Jean Paul. Sí, bueno, es que, bueno, esto de Patocha se las trae porque también comienza, como todo fenomenólogo, un poco resignificando hacia dónde va. Pero realmente el cuidado del alma es el cuidado de sí. Es ese cuidado de sí latino, digamos, de los latinos. Y que justamente en lo que Patocha está pensando es en la responsabilidad del cuidado de sí. El filósofo lo que hace es abocarse a la tarea por estudiar cuál es la responsabilidad por el cuidado de sí, el cuidado del alma. Y justamente, bueno, esto quizá no se entienda mucho, pero aquí lo que le importa es la libertad. Es decir, si se quiere, el filósofo es el que se da cuenta que tenemos una responsabilidad precisamente porque ahí, digamos, siempre está rondando la cuestión por la libertad, que por supuesto tendrá sus estatutos y nos vendrá dado por fuera, siempre desde los estados, las dictaduras y todas las regulaciones políticas. Por eso les decía que esto, Patocha, sería en términos de lo que Laura nos contaba que era filosofía política y no tanto, digamos, en teoría política, ¿verdad? Porque lo que está pensando Patocha es, justamente es un filósofo checo y lo que está pensando es cómo después de que Checoslovaquia fue invadido por los nazis, recuperan, digamos que un poco la democracia e inmediatamente son invadidos por el comunismo y lo primero que hacen pues es nuevamente, digamos que prohibir todo lo que fuese, pues si se quiere, lo primero que hacen es prohibir esta libertad subjetiva del ser humano de darse norma a sí mismo, ¿verdad? Entonces, el asunto fue tan escandaloso, digamos, en Checoslovaquia, que a Patocha se le impidió dar clases durante todos los regímenes en la Universidad Carolina. Entonces, básicamente, él tuvo vida de docente solamente 5 años y se dedicó buena parte, bueno, ya en la última etapa de su vida, a dar clases clandestinas, que esto es maravilloso, es una historia preciosa. Se llamaba Hacer filosofía en los apartamentos. Entonces tenía que básicamente esconderse de la policía comunista para hacer filosofía. Entonces, lo que se da cuenta es que, pues justamente esta crisis de las ciencias europeas, de la cual nos hablaba Husserl, que para Husserl solo era que se pensara que lo único que tenía valor y validez en el mundo era la ciencia natural, y por ende
la psicología había caído ahí, qué sé yo, toda la sociología, etcétera, ¿verdad? Habían caído en estos estudios de las ciencias naturales. La filosofía todavía estaba, ¿verdad? Si se quiere, resistiendo, y para Husserl esa era una decapitación de la subjetividad, porque precisamente por las ciencias naturales no podemos llegar a tener, digamos, ese tipo de debates que siempre tenemos los filósofos. Patoča ya lo vive de manera todavía más radical, porque ya lo ve en regímenes políticos determinados, ¿verdad? Entonces, para Patoča era la resistencia lo que tenía cabida. Ahí es a donde estaba, digamos, la posibilidad de la libertad. Y justamente lo que él verá es que la manera de hacer historia es a partir de la filosofía. Es solamente siendo un sujeto libre que puede pensar y que puede, digamos, estar determinado por un régimen y demás, pero también constituir sentido desde sus propias posibilidades. Es que ese es el punto. Por más que quieran agarrar al ser humano y coartarle desde cualquier punto de vista sus modos de ser, no se puede. Se escapa. Y eso justamente, eso que se escapa, justamente es lo que Patoča verá, que es el trabajo del filósofo. Ese cuidado por el alma, ¿verdad? Devolverse hacia eso. Entonces, realmente no tiene una definición, si se quiere, canónica de lo que se ha entendido por alma, sino que se da cuenta que el término incluso deja de estar, comienza a estar en desuso, y pues precisamente, si queremos pensar, digamos, incluso en términos comunitarios, ¿verdad? De qué necesitamos como comunidad humana, pues habría que pensarlo en términos del cuidado de cada quien, del cuidado de sí. Cómo establecer las mejores opciones para cuidarnos los unos a los otros. Entonces, aquí no sería un dualismo, digamos, pitagórico, porque de hecho para la fenomenología del cuerpo no es ningún problema. La fenomenología intenta de sobremanera luchar contra todo dualismo. Al final no sé si lo logra o no, pero como te digo, con solo la frase esta de las palabras siempre llegan tarde, lo que me da cuenta es que lo primero es el cuerpo. Siempre, o sea, es lo primordial. El niño constituye sentido del mundo corporalmente. Los animales constituyen sentido corporalmente. Entonces, aquí hay una cuestión, digamos, que también es una novedad en el siglo XX a partir de la fenomenología, porque hay un reconocimiento por el cuerpo. Ya ustedes, les decía la semana pasada, lo verán en toda la fenomenología francesa, donde esto ya se expone de manera pues, bastante extensa, ¿verdad? Con Merleau-Ponty, ya con la cuestión de la carne, ¿verdad? En Henry y demás. Entonces, eso sería, Jean-Paul, no sé si tenías otra cosa. No, pero ya me quedó bastante claro lo que estaba tratando de expresar con la frase de lo de la ciencia. O sea, que simplemente la filosofía está ahí como la fuerza contraria que sostiene lo que él ve como que se está homogenizando con la técnica de la ciencia o como el método de la ciencia. Entonces ve ahí como un peligro y le Exacto. da como un deber moral a la filosofía de resistir y de plantarse o sea, de plantarle cara al otro. Exacto. Profe, El y yo, problema... bueno, dale. y yo decía pitagorismo no en el sentido estricto, digamos, del dualismo de los pitagóricos o cómo está constituida su cosmovisión, sino el hecho de que ellos tenían no sé, como un cuidado hacia el cuerpo y el cuerpo era el reflejo de cuidar el alma. Entonces era eso, o sea, simplemente eso. Ok, sí, ya te entendí. Sí, en efecto, el problema con la ciencia no es, o el método científico natural no es lo que se haga ahí. Como les digo, o sea, ahorita, por ejemplo, con la crisis sanitaria, necesitamos recurrir a la ciencia natural.
Porque pues, eso salva vidas, eso nos trae vacunas, etc. El problema es que se considere, y aún hoy seguimos sufriendo de eso, que la única vía, digamos, para decirle algo al ser humano, el único discurso, la única explicación o la única forma de adentrarse al humano esté monopolizado por el método científico. El problema es el monopolio, ¿verdad? Entonces, y lo que están percibiendo los filósofos de la época es que nadie se salvó de esto. Y por eso comienza a relegarse la filosofía como algo que no tiene utilidad. Se le empieza a preguntar por la utilidad, ¿verdad? Y ustedes encontrarán esa pregunta en cualquier espacio de su vida, probablemente. Bueno, ¿y para qué sirve la filosofía? Y comienza incluso a restársele pues valor, y hoy lo podemos ya constatar en términos pues ya mucho mayor ahí tangibles, por ejemplo, cuando empiezan a cerrar escuelas de filosofía. Entonces, justamente por esta cuestión de el monopolio de una sola explicación sobre el humano, que en efecto somos cuerpo biológico, en efecto también tenemos una química corporal y el cerebro funciona con enlaces químicos, en eso estamos de acuerdo. Pero poco o nada esas explicaciones me pueden decir sobre los asuntos que también apremian al ser humano, no sé, como, ¿verdad? La pregunta de qué es la escuela no puede responderse, digamos, o si justamente esta clase virtual sigue siendo pedagogía, digamos, eso no me lo puede responder la ciencia. Entonces, justamente es hacia eso que vamos. Pero bueno, de manera como muy rápida la explicación. No sé si alguien más tiene algo que decir o si se ha vuelto como muy pesado todo esto. Es difícil explicarlo en corto tiempo. Pablo. Y es que me interesa mucho esto último que están discutiendo, tenía que ver un poco como con el sentido mismo de este curso y eso, pero me interesa cómo ha variado ese panorama de finales del siglo XIX, principios del siglo XX a hoy en día, digamos, donde el actor, el antagonista, por decirlo así, de la filosofía me parece que ya no son las ciencias. Digamos, la ciencia en algún sentido reclama un lugar que también ha perdido en los últimos 100 años tremendamente, no sé, subsumida a los financiamientos, a la aprobación de sus propios financiamientos, a la búsqueda de sus propios financiamientos a través de la empresa privada y solo investigan lo que es comercializable, o hay una, digamos, hay una dependencia de la ciencia con respecto a la mercantilización de lo que hacen esos productos. Entonces también la ciencia, digamos, está en algún sentido, yo viéndolo así, hasta más prisionera en el tiempo contemporáneo que la misma filosofía, que también está prisionera, obviamente, de la academia, de la universidad. La cárcel de la filosofía es la universidad y todo lo que nos impone, que tiene muy poco que ver con esto que estabas diciendo, en realidad. Lo de Patočka dando clases clandestinamente, lo de Foucault y Deleuze dando clases en las cárceles, lo de Simondon fundando una, Simondon no, Stigler fundando una escuela rural de filosofía, Wittgenstein yéndose a las cabañas, a su cabaña, es decir, huir de la universidad como un lugar, en algún sentido, que aprisiona la filosofía, pero el mercado y la ciencia, la relación que el mercado y la ciencia tienen hoy tan fuerte, y quizá ya sea antagonismo, ciencia, filosofía, que es cierto, viene de atrás, ¿verdad? Viene de Descartes, del método científico, de lo que impresiona a los filósofos la matematización o la cuantificación de los procedimientos científicos, el desarrollo de la matemática, pero hoy, ¿cómo verías vos si hubiese que hablar en términos de antagonismos, digamos, ¿quién sería el antagonista de la filosofía en el sentido del cuidado del alma y el cuidado de sí?
Claro, sí, ahí volvemos a, bueno, eso no es fenomenológico, pero tiene que ver con todos nosotros los universitarios, es el capitalismo cognitivo. Publicamos porque nos lo exigen y no porque tenemos algo que decir o porque queramos, por ejemplo, o solo se publica lo que tiene mercado, ¿verdad? Etcétera. Las editoriales cobran, ¿verdad?, por acceder a las publicaciones de fenomenología porque es un monopolio que lo tiene Springer, que es una editorial. O sea, todo eso, pues ya creo, pues es algo que no se previó, yo creo, no lo previeron estos fenomenólogos, por supuesto, ya no les tocó. Pero sí, justamente hoy creo que, pues, al menos en Colombia sí se dedican mucho a pensar esto, ¿qué es la universidad, verdad? Volver a abrir, por eso les digo, la fenomenología lo que haría es volver a abrir las preguntas que creemos que ya están, que ya tienen una respuesta. Volver a hacerse eso para preguntarnos qué es la universidad, ¿verdad? ¿Qué es ser universitario? Y para pensar justamente la tarea de los filósofos acá. Entonces, sí, no sé cuál sería el antagonista de la filosofía hoy, pero sí creo que posiblemente sí va, puede ir por ahí, no sé, pero sí iba a decir otra cosa y la olvidé. Bueno, ya se me fue. Laura tiene la respuesta. No, no necesariamente. Iba ahí a sumarle un poco a la discusión, porque tampoco podría responder. Lo que me llamó la atención fue la pregunta en singular, como si no hubiera múltiples antagonismos, empezando por ahí, ¿verdad? Creo que no podría yo al menos identificar uno solo. Creo que un problema grave que tal vez acá desborda el propio campo disciplinar de la filosofía y que tiene que ver con el pensamiento y el lugar del conocimiento en sí mismo, viene dado, creo que por la aceleración y la compresión espacial temporal, que la gente quiere todo ya. Y eso creo que impacta no solo cualquier posibilidad de generar reflexión, que para eso se requiere tiempo, paciencia, dedicarse, ¿verdad? Casi que consumirse en las mismas preguntas. Hay algo ahí también de lo corporal que yo sí apuesto, ¿verdad? Es decir, una apuesta por saber tiene que ir también con un componente afectivo, tiene que haber pasión y para eso se tiene que desarrollar con tiempo. Y me parece que lo que hemos alcanzado en otras áreas, que para nada son demeritorias, aquí yo no quiero hacer ningún tipo de, ni establecer ningún prejuicio tecnológico ni nada por el estilo, pero que esta chance que tenemos ahora de poder consultar, de tener el acceso al conocimiento del mundo casi que a la mano. Acá me acabo de acordar de Schutz, de Alfred Schutz, que toma la fenomenología para tratar de trabajar desde la sociología justamente para pensar los recursos a mano y demás, ¿verdad? Cómo esto también nos puede generar la proclividad a creer que sabemos algo con haber consultado 3 páginas y 2 videos de YouTube, ¿verdad? Y creo que eso atenta muchísimo con lo que es, para mí supondría una aproximación sesuda y reflexiva, e insisto, tomarse el tiempo de pensar, y creo que esto no solo le pasa a la filo, de ciencias sociales también está ahí, ¿verdad? Es decir, bueno, lo que conozco, no puedo hablar de otras disciplinas porque desconozco, pero sí creo que hay como un gesto más tendiente a tener la respuesta lo más pronto posible, y eso implica mucha torpeza, más en materia de investigación, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que se dé una vuelta por redes puede ver ahí un montón de opinólogos y opinólogas, ¿verdad? Que tal vez consultaron 2 o 3 videitos, 2 o 3 papers sin ni tan siquiera hacer el debido trabajo de fuentes, y ya con eso se pretende hacer pasar por conocimiento. Entonces, creo que ahí para mí, en términos de la época, está la mayor dificultad. Cómo volver a generar este amor por un proceso reflexivo e investigativo que acá no quiero sonar muy cliché, pero que implica la contemplación y tomarse el tiempo.
¿verdad? Para meditar y no caer en esta dinámica de publicar porque no tenemos otra, porque tenemos que subir puntos, porque tenemos que subir escalafones para ver si alcanzamos un salario mínimamente digno, ¿verdad? Porque claramente ya nosotros como nuevas generaciones no nos queda de otra, ¿verdad? Es decir, hay algo ahí que genera un mandato también de tener que decir siempre algo, ¿verdad? Entonces hay un montón de gente que siempre responde cuando no tiene ni la más mínima idea de lo que está hablando. Creo que también apostar por el silencio, por la prudencia, se nos ha ido en algún sentido. Ahora, esto no quiere decir, insisto, que es determinación última ni explicación última, pero sí quería contribuir a esto que sí me preocupa bastante, ¿verdad? De que hay un desprecio mayúsculo por el trabajo sesudo y pensado. Sí, en efecto, yo siempre le repito a mis alumnos que la universidad se gesta como una corporación de gente que quiere estudiar. O sea, la universidad no es, ni tan siquiera estaba ligada a títulos universitarios o a una profesión. Era simplemente, ¿verdad?, quienes se reunían a estudiar. Entonces hay un fuerte enlace entre ser estudiante y ser universitario y estudiar. O sea, el amor por el estudio, ¿verdad? Y es donde uno se da cuenta que es universitario, cuando continúa estudiando toda su vida. Y ahí también, y esto tal vez te puede gustar, Laura, porque tengo un colega que se llama Guillermo Bustamante, que es psicoanalista, que trabaja todos los temas de pedagogía desde la CAN, y Guillermo dice algo que a mí me gusta mucho, y es que realmente la función del maestro es delegar un trabajo. El maestro lo que hace es delegar un trabajo para que el estudiante conforme su conocimiento. El maestro no da respuestas. El maestro no da el número de página para que el estudiante vaya y encuentre la respuesta ¿verdad? O el link de la, no sé, de alguna pregunta que tenga. Y la mayoría de preocupaciones de nuestros estudiantes hoy es por la rapidez de la respuesta. Entonces, el profesor es buenísimo si me puede responder en qué página Husserl hablaba de Poget, en qué página de la edición tal, o sea, y justamente la labor del maestro sería delegar el trabajo para que el estudiante por sí mismo pues se forje el camino de investigación y se forje el camino como estudiante eterno, que es lo que somos todos los universitarios, y desde ahí tenga algo que decirle al mundo, ¿verdad? Entonces sí me parece que va muy, muy ligado a esto, ¿verdad? Que justamente decía Laura, el valor por el silencio, eso es tan, de verdad tan necesario. Estamos llenos de ruido y es ruido de tanta cháchara, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones de tomarnos el tiempo para hacer un buen trabajo, eso ya creo que cada vez pues tenemos menos esos espacios. Y también de repensar incluso lo que es una escuela de filosofía, lo que es la universidad, cómo hacemos filosofía. O sea, Pablo mencionaba unos ejemplos, pero incluso Nietzsche, ¿verdad? Se iba a caminar porque hacía filosofía caminando, ¿verdad? Pensaba mientras caminaba. En cambio que, pues ahora está toda esta cuestión de que tenemos que leernos 10.000 papers para entender un tema y eso es hacer filosofía. Entonces hay que como que tener cuidado, no ir tan rápido y creer que ya tenemos todas estas cuestiones, ¿verdad? Resueltas. Y creo que eso es justamente parte del trabajo que tenemos los y las filósofos. Y bueno, no sé, ya son las 6:12, Pablo, no sé si vos querías. No, Okay. no, me parece súper interesante la ruta, digamos, que tomó la discusión en relación con el hacer filosofía o el intento por hacer filosofía o el esfuerzo por hacer filosofía. Hay una pregunta en el chat de Kurt que me parece interesante porque justamente abordada desde la fenomenología habría que revisar el lenguaje mismo de la pregunta ¿verdad? Porque conocimiento, saber, información son cosas distintas.
el cuerpo, el saber y el conocimiento encarnado también son distintas. Y es una pregunta ahí como con su reto. ¿Qué te parece, Elsa? A ver, pues eso sería acumulación de datos, ¿verdad? Si no, para la fenomenología hay algo muy importante, y es que si eso no me dice nada, digamos, si yo no tengo una vivencia, o sea, del conocimiento también tenemos vivencias, si no tengo una vivencia de eso y no llega como a decirme algo, ahí hay un problema. Entonces, yo creo que incluso en todas esas preguntas que tenemos hoy, digamos, de cómo la fe le gana el terreno a la ciencia, creo que va por ahí, ¿verdad? Que se cree que solamente, o sea, que con solo tener la información, un poco lo que decía Laura, solamente porque todos los noticieros den una información no significa que una persona está, ¿verdad? Realmente haciendo un enlace de conocimiento sobre esa información, o que siquiera la entienda, o que siquiera la viva, ¿verdad? Entonces, no importaría tanto cuánto acumulación de conocimiento se tenga en cuanto a datos, ¿verdad? Sino en cómo reactivamos el sentido de esa información y cómo eso me dice algo a mí. Entonces, ahora que hablábamos justamente sobre quién sería el enemigo de la filosofía hoy, por ejemplo, tenemos naturalizado escribir en tercera persona. Y para la fenomenología hay una riqueza en retomar la primera persona porque la investigación es mía. Obviamente, siempre en diálogo con intersubjetivo con el otro, pero justamente va por ahí, digamos. Y habría que ver cómo se ha, digamos, deslindado el asunto del conocimiento con la vivencia y cómo, digamos, la fenomenología podría decirnos algo para que no se vean como asuntos separados. Entonces iría más bien por ahí. Por ejemplo, para el fenomenólogo la filosofía se vive. Si usted no vive la fenomenología, o la filosofía, perdón, si usted no, lo que decía Laura, esta pasión, si la filosofía realmente no es una vivencia en ustedes, no la tienen encarnada como práctica, pues ahí lo que hay es un cúmulo de datos, pero eso también me lo da un computador o me lo da Wikipedia o Google o qué sé yo, ¿verdad? Entonces habrían esas diferencias. Y dice Leonardo Castellón que le gustaría escuchar a los otros profesores para que sumen a esta rica conversación. ¿Están ahí, Adrián? Mario, Adrián, Mario, sí. no se hagan. Mario, adelante. Están esperando. Bueno, no, yo, digamos, sin duda han dicho muchas cosas, ¿no? Sobre muchos temas. Me quedo con la pregunta sobre los enemigos, ¿no? Porque sí, justamente como decía Laura, no creo que sea un enemigo que está, o tampoco es como alguien, ¿no? Que está contra la filosofía, y tampoco es contra la filosofía, diría yo, sino, por lo menos como yo lo veo, bastante es contrapensar, ¿no? Contra la idea del pensamiento. Y el pensamiento dicho de muchas maneras, ¿no? Pero, digamos, la criticidad por una parte, pero a lo mejor no únicamente la criticidad, sino esas cosas que decían antes, ¿no? La reflexión, tomarse el tiempo justamente para pensar, sí, el ejercicio de pensar. Me acordé de un programa chileno muy bonito que había hace unos años que se llamaba La Belleza de Pensar, justamente eso, ¿no? La belleza de pensar, la idea de dedicarle, digamos, tiempo a pensar. Ahora bien, esto relacionado con los enemigos probables o posibles de la filosofía, sin duda, la ignorancia y la pereza del pensamiento es funcional a cosas que, bueno, creo que todos y todas saben mucho más que yo, digamos, sobre eso. En los últimos años, sobre todo, que sé yo, conservadurismo y cosas religiosas bastante fundamentalistas y demás, sin duda es bastante funcional a eso,
Y bueno, está relacionado también con el sistema productivo y demás cosas. Digo, es una relación bastante compleja entre un montón de flancos, tal vez se podría ver de esa manera. También creo que esto, si lo trasladamos a esa otra discusión que estaban teniendo sobre uno o una como persona que se dedica a la filosofía, digamos que se dedica, sea estudiante, o sea, digamos que ya está, siempre somos estudiantes, un poco como decía Elsa, pero bueno, no importa, sea que está en el grado de estudiante, o sea que ya terminó eso, por lo menos la parte formal, sobre, que es algo, digamos, que a mí personalmente siempre me llama mucho la atención, como no veo, o sea, es más como, una limitante de comprender a alguien que hace la carrera de filosofía y no le interesa. No sé, digamos, a lo mejor hacer la carrera de filosofía, qué sé yo, sé que no tiene mucho sentido tampoco, pero no sé, la gente que hace derecho o hace economía o no sé, administración, pero no les gusta mucho, qué sé yo, piensan, bueno, ahora hago esto, hago plata y después me dedico a lo que quiero, no sé, a las artes o a las letras o cosas por el estilo, pero sí, digamos, dedicarse a la filosofía y no tener como un interés por lo menos por el conocimiento o por lo que se está estudiando, no sé, a mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, digo, no lo digo por ninguna de los que están acá, pero sí, hay creo que todos y todas conocemos personas, ¿no? Que hacen la carrera de filosofía y no les gusta leer, no les gusta, no sé, o sea, es como, que es raro, bueno, por lo menos a mí me parece raro, como ese tipo de, no sé, sí, no sé, es como, no entiendo cuál sería el fin último de hacer una carrera como filosofía si no es como algo que a uno le gusta de verdad, ¿no? Si no es como algo que uno hace porque uno lo quiere hacer realmente y no porque se va a graduar y con el título va a ganar millones y qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces eso me parece llamativo, por lo menos, digamos, pensándolo ya en el sentido de ser estudiantes de la carrera de filosofía, pero también sin duda, evidentemente, en algún momento uno va a tener ya un interés particular y probablemente se vea obligado a llevar cursos de cosas que no le interesan por el currículum, y ahí uno entiende más o menos que si alguien que quiera salir rápido, digamos, del apuro en algunos casos. Pero aún así me parece, sí, difícil de entender, realmente, digamos, como algo difícil de entender. No sé, eso sería lo que estaba pensando conforme las iba escuchando. Mario, ¿quisieras intervenir? Tal vez viste que levanté la mano, pero tal vez te confundiste. No había pedido la palabra. De momento no tengo mucho que decir, pero si al rato se me ocurre algo, pues ahí intervengo. ¿Vale? También gracias. Sí, bueno, si quieren entonces, quedamos por aquí hoy con esas ideas provocativas y tan sensatas, a sabiendas también de que tal vez la pregunta efectivamente, como ya me lo repitieron, estaba mal planteada y la pregunta no sea por él o la enemiga de la filosofía, sino de quién podríamos ser enemigos nosotros como filósofos y filósofas. Frente a quién nos podríamos poner cara a cara, digamos, y enfrentarnos a eso, ¿verdad? Volvernos nosotros más bien enemigos que asusten, por decirlo así, por lo menos que asusten a otros. A cierto estado exacto, como decía Adrián, de pereza, de inercia, de automatismo mental y del pensamiento y de la desvinculación con la vivencia, que es un tema central de lo que nos ha expuesto Elsa también, de la relación entre el pensamiento y la vivencia. Entonces, muchas gracias, Elsa. Vamos a tener otra conferencia con la profesora Elsa más adelante sobre la hermenéutica, para que diseñen sus cuadernos porque hay que ir relacionando los diferentes elementos que vamos presentando. El día jueves vamos a tener la segunda conferencia de la profesora Laura sobre el postestructuralismo. Igual, infórmense como puedan de aquí al jueves sobre el postestructuralismo, sobre el estructuralismo, sobre
los marcos de estos términos para poder también establecer el diálogo luego de hoy en 8. Si quieren, entonces quedamos aquí. Muchas gracias, Elsa. Buenas noches. Súper interesante. Buenas noches. Y quisiera, antes de terminar, pero esto es un asunto ya de orden administrativo, más bien, mostrarles, Andrés, si poder subir al chat el cuadro de los grupos, cómo quedaron distribuidos para que lo podamos ver, o compartir pantalla, pero yo creo que mejor tenerlo ahí todos abajo. Si hay alguna persona que todavía no sabe en qué grupo está, por favor, indíquelo de inmediato para ver cómo hacemos. Han habido algunos retiros del curso. Ya cada profesor y cada profesora lo verá. Yo les voy a mandar la lista definitiva pronto. ¿Qué es eso? Bueno, esas son las personas que todavía no están asignadas a ningún grupo. Y ya el resto de personas, yo me he ido comunicando con Elsa, con Laura, con Mario, con Adrián, enviándoles la lista de cada uno de los grupos que les corresponden. Por lo menos la lista preliminar, porque me imagino que habrán más cambios a partir de los retiros y también a la hora que se asignan estas otras personas. Ahora, no sé si están presentes algunas de las personas que todavía faltan de asignar a un grupo. Bueno, entonces si no hay nadie de las personas que no tienen todavía asignado un grupo, pues entonces estamos en orden, cada uno tiene un grupo, ya los profesores empezaron a enviar sus correos y sus indicaciones para las tareas, estén atentos y seguimos entonces adelante. Muy bien. Profe, Entonces, perdón, Sebastián, el primero que sale en la lista, es que yo no tengo grupo, entonces nada más me pongo en comunicación con uno de los profesores. Okay. Entonces, no, quédense los que no tienen grupo asignado todavía, por favor permanezcan en la sesión, y los que ya tienen grupo, podemos despedirnos en este momento para ver cómo hacemos. Entonces, buenas noches, muchas gracias. Listo, Elsa, hasta muchas luego, gracias. gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Ok. Ok, Sebastián, ya que vos hablaste de primero, contanos, ¿vos entraste en qué momento? ¿Con la ampliación o aprovechamiento? Con inclusión, o sea, con... Sí, inclusión, sí. Sí, inclusión. Ok, y ¿ya viste los videos? ¿Viste el programa del curso? Sí. ¿Entendés la dinámica? Sí, claro, totalmente. Ok, ¿tenés interés en trabajar con algún profesor o profesora en específico? Tal vez el de fenomenología, Elsa, perdón, la profesora Elsa de fenomenología. Sí, se puede, claramente. Ok, entonces Sebastián. Claro, Sebastián, gracias. Ok, gracias. Entonces estableces comunicación directa con Elsa lo más pronto posible para no perder más tiempo de lo que Elsa te ponga como para tareas y eso. Ahí está el correo de Elsa que ya lo compartió gentilmente. Daniel Zúñiga, ves que sí había un Daniel Zúñiga, no era Dani. No. Es que hay un Dani Zúñiga y hay un Daniel Zúñiga, entonces. Sí. Daniel, ¿vos qué tal? Todo bien. Yo ya tengo o sea, según yo tenía entendido, tenía tiempo hasta el 4 de octubre, ¿no? Como para presentar el anteproyecto. Pero, no había como pensado en nada, pero ya lo tengo pensado. Nada más que no sabía, tenía que comunicarme con vos, creo, con Pablo, ¿no? Escribir un correo. Oh, ¿quieres trabajar conmigo o con algún otro profesor o profesora? No, quería trabajar con Elsa, pero no había enviado absolutamente nada. Lo iba a enviar hoy. Ok, entonces, Elsa, vamos a ver, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, sí. No, todavía aguantas uno o dos más. Porque estamos todos como entre 10 y 12, más o menos, en este momento, estudiantes. Al final sí hay como 60, entonces. Listo, listo. Está bien, gracias, Daniel. Ok, Daniel, comunícate con Elsa entonces directamente. Ok, sí, al correo que está en el, En el chat. Ah, lo enviaron Y en el chat, lo acaban de enviar. Ok, gracias. Ok, pura vida. O sea, David, no tiene acceso a micrófono. Mi tema está relacionado con el concepto de libertad en Sartre. Ya he leído algunos artículos, sin embargo, no sé cuál profesor sea el más adecuado para mí o adecuada. La libertad en Sartre definitivamente es Adrián, ¿verdad? Sí. Yo digo que sí, Adrián. Yo igual, creo que es apenas. Mario, ¿vos habías trabajado en el primer semestre algunos asuntos relacionados con la libertad en tu grupo? No. No, ningún asunto relacionado con la libertad. Todos los que... Bueno, ahora tengo temas, bueno, en el primer semestre casi todos estaban trabajando temas de filosofía analítica, sobre todo de lógica y lenguaje, la relación entre lenguaje y realidad, eso que estaban trabajando básicamente. Ahora tengo unos trabajando sobre temas de ética y estoy trabajando también un tema que tiene que ver con Santo Tomás de Aquino. Entonces estoy también trabajando temas, un trabajo de Tomás de Aquino y otro de San Agustín. Estoy metido en la escolástica. Ahora también. Entonces, no sé qué, bueno, es decir, sería muy feo decir que el tema que plantea José Davides. Sí, David sí, Rodríguez, sí. David, sí. Tal vez pienso que lo más adecuado aquí sería tal vez Elsa, pero Elsa está ya muy llena de trabajo. Entonces, si nadie más se apunta de voluntario y a David no le parece, no tiene ningún problema, pues David podría trabajar conmigo. Ahí veremos a ver cómo lo oriento. Conmigo también podría trabajar, David, sí, si quisiera. Sí, porque yo haciendo cálculo le estaba diciendo a Andrés que apareció otro estudiante, entonces yo creo que yo tengo 11 ya, si mal no me equivoco, y eso es lo que estoy esperando que me confirmen. Sí, 10. 10 todavía. O sea, hubo un retiro ahí. No. Andrés, ¿cuántos ya, tengo yo? Sí. Son 12, ¿verdad? Espérate para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mario, tengo yo. Pero David, ¿trabaja conmigo, David? Está bien, David, trabaja con Pablo. Andrés, yo tengo 12. Bueno, está bien. Okay. No tiene acceso a micrófono. Entonces, David, escribime cuanto antes. Ahí está mi correo. Pero Andrés, era Andrés a que le preguntaba si tenía 12. Yo no era David. Perdón, David. 12, no, sí tengo 11. Sí. De esos 12, incluso uno no ha aparecido todavía, no se ha comunicado conmigo. Vamos a ver qué pasa. Sí, en mi caso también yo tengo 2 que no han aparecido todavía. Entonces, este es de mi correo, ahí te lo envié, David. Entonces, me escribís cuanto antes con tu idea. Y Horacio, entonces. Andrés, ¿vos puedes enviarme entonces cómo queda mi lista después de hoy, por favor? Si te molesto con eso. Sí, ya esa tiene 11. Horacio. Muy buenas tardes, profesoras y profesores. Profe, mi situación es la siguiente. Yo matriculé en el periodo de aprovechamiento. Sin embargo, el seminario, bueno, investigación 1 lo había llevado con Rolando Tellini hace un tiempo ya, como podrán saber todos, y nunca había matriculado investigación filosófica 2. Entonces, yo estaba por escribir para explicarle un poco la situación. Yo había trabajado la alienación en Marx en el periodo de juventud del 44 al 48. Sí. Los manuscritos. Entonces, sí, de los manuscritos.
manuscritos al manifiesto, digamos. El manifiesto. Digamos, en ese periodo. No sé qué me recomendarían, con cuál de ustedes podría trabajar. Déjame ver un momento para hacer una cuenta aquí. No, yo es que ya vi que había contado doble, porque un estudiante me escribió 2 veces, o sea, no leyó el correo inicial. Bien. Sí, como podrías elegir entre Mario y Laura. Ahí es un fatality, ¿cómo es? Deathmatch, ahí un fatality deathmatch entre Mario y Laura. Lo dejamos a tu elección, Horacio. A ver. Pablo, esa referencia fue muy noventera. Con una noventera, ¿verdad? Ya nadie sabe de los... Sí. Se llamaban así, ya ni me acuerdo. Fatality, sí. Sí. Fatality. Celebrity Deathmatch eran. Bueno, Celebrity. La Fatality Mortal era Kombat. de Mortal Kombat, era. De Mortal Kombat. Era una patada, era un toque ahí que le hacía en el... Horacio, ¿qué te parece? El profesor Mario Salas con una sólida formación marxista y la profesora Laura con una sólida y crítica formación del marxismo. Bien, si el profesor Mario Salas está de acuerdo, puedo trabajar con él. Vamos a ver, Horacio, tu trabajo es sobre los manuscritos del 44. Entiendo, básicamente. No, o sea, el problema que yo me planteé en un inicio fue, digámoslo así, como la alienación en el Marx joven, en las obras del Marx joven. Sí, claro está, digamos, basado en los manuscritos, pero quise tomar ese periodo que le llaman... También la cuestión judía, por ejemplo, también sería interesante de analizar. ¿Qué textos analizaste además de los manuscritos? A ver, para ver. De bibliografía primaria. Bueno, no, de Marx. Sí, de Marx, sí. Eso sí. Sí, me parece que la cuestión judía, la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, principalmente la introducción, si no me equivoco. Bueno, de ahí, está bien. Ya prácticamente está hecho ese trabajo. Laura, Laura es mucho más capaz que yo, creo, en temas de marxismo, pero yo le meto el diente también, si te parece. ¿Okay? Yo he trabajado también Marx en aquel momento. Muy bien. Estamos. Horacio, muy bien. El correo y sus apellidos, por favor, porque no me aparece en el reporte. Acá, en el chat. Sí, por favor. Horacio, sí, te voy a pedir que me envíes a mi correo el trabajo que ya tenés hecho para revisarlo. ¿Está bien? Está bien. Horacio, Gracias. ¿cuál es el apellido tuyo, Horacio? Perdón. Horacio Naranjo Mena. Naranjo Mena. Sí, correcto. Muy bien, Horacio. Entonces, muchas gracias por quedarte. Nos vemos. Ustedes. Muchas gracias. Un momento para compartir el correo ahí. Muchas gracias. Ok. Gracias, Horacio. Y el número de carnet, por favor. Ajá. ¿Por dónde? ¿Por el chat o qué? Sí, por favor. Ahí está. Gracias, Horacio. Nos vemos. Ok. Andrés, entonces me quedaron 13 estudiantes, si tenés el 13. Correcto, Mario. 13. Okay, 13, no, 12. No, son 13. Son 13, pero hay uno que tal vez que no se ha presentado. Vamos a ver qué pasa. Laura, vos tenés 12. Jacqueline retiró, Mario. Jacqueline. Ok. Una que estaba conmigo. Sí, Jacqueline, la señora, la del posgrado. Ya sí, esa sí tenía un tema que realmente, esa era la de San Agustín, pero ni siquiera había leído a San Agustín en su vida. Sí, ya yo hablé con Mario porque Mario estaba poniendo como complementario el curso 2 sin llevar el 1 y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y a nosotros nos produce un problema estar recibiendo gente que está haciendo complementario, o sea, digamos, ¿cómo se dice? Nivelación para el posgrado y que entre en el 2 sin haber llevado el 1. Entonces,
Y yo le dije a Mario que no era muy conveniente académicamente, ni para ella, ni para nosotros, ni para nadie, pero aunque administrativamente se podía hacer. Porque entonces después ya me escribió que quería hacerlo por suficiencia y no sé qué, entonces eso ya es demasiado enredo. Entonces al final lo retiró. Te dijo que te iba a escribir un correo, que ya te había escrito un correo para que te fijes. Tal vez voy a fijarme a ver si ya me lo escribió. Ok. Después, otro asunto, voy a